Solo un adelanto para la semana que viene. Hechos 16. Verso 23. Y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. Bajamos al 35. Cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo: suelta a esos hombres. Eran Pablo y Silas. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo: los magistrados superiores han dado orden de que se os suelte. Así que salid ahora e id en paz. Mas Pablo les dijo: aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel. ¿Y ahora nos sueltan en secreto? De ninguna manera, que ellos mismos vengan a sacarnos. Y los oficiales informaron esto a los magistrados superiores y al saber que eran romanos tuvieron temor. Entonces vinieron y les suplicaron y después de sacarlos les rogaban que salieran de la ciudad. Cuando salieron de la cárcel fueron a casa de Lidia y al ver a los hermanos los consolaron y partieron. Muy bien, estamos en el quinto mensaje de una serie que hemos titulado Filipos, modelo y primicia. Hasta aquí hemos visto 4 cosas. Hemos visto que Filipos de alguna manera era la primicia de Macedonia, el continente europeo. Cuando el Espíritu Santo les lleva hacia esa ciudad de Filipos en la región de Macedonia, de alguna manera el apóstol Pablo estaba abriendo campo misionero en Europa. Y el Señor me mostró que Filipos era una primicia y un modelo de lo que Él quiere hacer en este continente. Hemos visto 4 cosas hasta aquí. La primera, el gobierno de Dios. Diga conmigo, el gobierno de Dios. Que no quisieron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús se los prohibió. Quisimos pasar a Asia, pero el Espíritu de Jesús no nos lo permitió. Y entonces recibimos una visión, el varón macedonio que nos dijo: pasa hasta aquí, ayúdanos. Y estuvimos viendo cómo sin el gobierno de Dios es imposible que podamos llevar a cabo su obra. Eso es algo que necesitamos. Recordáis que estábamos enseñando que los mismos enemigos de hoy son los enemigos del ayer. Luchamos contra las mismas potestades espirituales. El pecado tampoco ha cambiado, quizás la forma, el formato, pero la esencia de la corrupción y de la maldad sigue siendo la misma. De hecho, en este tiempo está delante de nosotros produciéndose un resurgir de Roma, de muchos de los pecados y de los excesos de la civilización romana. Bueno, así que decíamos que es verdad, los enemigos son iguales que antaño y el enemigo quizás ha permitido sea de otra forma, con otras sutilezas, con otras artimañas para engañar al hombre moderno o al hombre posmoderno. Pero nosotros sabemos que luchamos contra principados, potestades, que luchamos contra nuestra carne, nuestra sangre, que los enemigos no han cambiado. Y si Dios los venció ayer, los puede volver a vencer hoy. Y las armas que tenemos son poderosas para la destrucción de fortalezas. Amén. Lo que funcionó aquí sigue funcionando hoy. Lo que funcionó a los hechos con una gloria mayor lo quiere traer nuestro Dios al tiempo presente. Así que diga conmigo, el gobierno de Dios. Él levanta una iglesia que se somete al Espíritu Santo, que se mueve con el Señor, que tiene pasión, celo, fuego, pero todo eso lo somete para que el Señor sea el que guíe. Y ahí está nuestra efectividad. Número 2, la predicación del Evangelio. Diga conmigo, la predicación del Evangelio. ¿Qué podemos hacer para ayudar nuestro mundo? ¿Qué podemos hacer para cambiar
nuestra sociedad, la realidad triste, agónica que viven muchas personas y familias, es con la palabra de Dios. Por eso el varón macedonio dijo, pasa hasta aquí y ayúdanos. Y dice en Hechos capítulo 16, versículo 10, cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. ¿Qué ayuda podían ofrecer? Anunciar el Evangelio. De hecho, cuando llegaron allí, eso es lo que hicieron y Dios hizo una obra tremenda, levantó una iglesia de Filipos preciosa y hasta el diablo no podía dejar de decir una verdad. Estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Lo que pasa es que al diablo no lo queremos ni diciendo verdades, que se calle. Y lo mandó callar Pablo y la divina quedó libre. Porque, y aquí voy al tercer punto, lo otro es que había poder y maravillas de Dios. Diga conmigo, poder y maravillas de Dios. Este ministerio apostólico y la iglesia del principio era una iglesia poderosa. No solamente tenían la predicación del Evangelio, sino que Dios testificaba juntamente con ellos, con maravillas, con prodigios, con portentos, con una demostración del Espíritu, porque también eran gente de oración, eran gente consagrada, eran gente de fe y de alabanza. Número 4, y esto fue lo último que vimos, diga conmigo, la restauración familiar. Es una clave para este tiempo la restauración familiar, porque en Filipos se comienzan convirtiendo dos familias, la de Lidia y su casa y el carcelero y su casa. Y pudimos ver cómo cuando la familia está cohesionada, estructurada, es más fácil, cuando hay honra a las autoridades, a los papás, cuando hay unidad, es más fácil que la bendición de Dios se extienda, que la salvación, eso que dijo, cree en el Señor Jesucristo y seas salvo tú y toda tu casa. Es más fácil que eso se produzca y por eso hoy en día vemos que hay tal fragmentación, debilidad familiar, hay tal división en la casa y tal deshonra a los padres que en muchas ocasiones se convierte uno de los cónyuges, uno de los hijos y lo vive de una forma aislada y hasta con el rechazo de sus seres queridos. En el libro de los Hechos también hay cristianos que fueron repudiados por el resto de su familia o que pasó un tiempo hasta que vieron la conversión de sus seres queridos. Pero hay muchas casas que se convertían y se convertían también a su vez en una iglesia, en un lugar de la predicación de la palabra, porque era de alguna manera la familia, era una unidad y llegaba la palabra por la autoridad, por el papá, por la mamá, y fácilmente había un impacto en esa casa. Recuerden la casa de Cornelio, sin ir más lejos, cómo reúne a los suyos, manda a buscar a Pedro, y ahí estaba toda la familia, sus amigos y sus sirvientes, escuchando a Pedro, y se derrama allí el Espíritu Santo. Hoy en día, ¿qué pasa? Que convocas a tu familia y no viene nadie. Muchas veces es así. ¿Y por qué? Porque uno por aquí, el otro por allá, hay tal fragmentación en el hogar, es como que somos islas y lo que Dios hace en uno a veces no llega al resto de la casa. Por eso una de las claves para la obra de Dios en estos tiempos es la restauración del hogar, la restauración del sacerdocio del varón, la restauración del matrimonio al diseño original, la restauración de la relación de los hijos con los padres y de los padres con los hijos. Esa restauración es una parte muy importante para que el Señor pueda operar en una casa, en una ciudad y después en toda una nación. Así que vamos con las 4. Gobierno de Dios. Muy bien. Predicación del Evangelio. Poder y maravillas. La restauración de la familia. Y hoy vamos a comenzar con la quinta y última de las características de la obra en Filipos. Y es el buen uso de la identidad. Anótelo. El buen uso de la identidad. Vamos a hablar un poco de algo que es muy importante y es acerca de la identidad. Note que el apóstol Pablo, él en este momento reclama su derecho de ciudadano romano. El apóstol Pablo tenía claros sus derechos.
Ahora nos quieren soltar cuando nos han azotado y echado a la cárcel sin un juicio público. ¿Os es lícito hacer esto con un ciudadano romano? El apóstol Pablo era judío, era también un ciudadano de Israel, pero había obtenido su ciudadanía romana. Probablemente, dicen los historiadores, que el papá de Saulo de Tarso era un artesano de las tiendas. Por eso Pablo sabía, dentro de su oficio, tejer tiendas de lino. Sabía hacer tiendas y trabajó, de hecho, con Priscila y Aquila en este oficio para ganarse la vida más de una vez. En Tarso piensan que la familia de Pablo se había dedicado al oficio de hacer tiendas para el ejército romano y que en este servicio artesanal su padre había obtenido un reconocimiento y le habían concedido la ciudadanía romana. De manera que cuando Saulo nació, no solo aprendió el oficio de su padre, sino que desde que nació ya nació siendo hijo de un romano y por lo tanto con la ciudadanía romana. Él era muy astuto. Si os dais cuenta, Pablo sabía presentar el evangelio a los judíos y presentar el evangelio a los gentiles. Cuando hablaba con los judíos, les predicaba de una manera diferente a cuando les hablaba a los gentiles. Él se sabía hacer griego para los griegos y judío para los judíos, a fin de ganar de todas las formas posibles a algunos para Cristo. Así que a los judíos les hablaba en hebreo, a los gentiles, sin embargo, les hablaba en la lengua de aquel tiempo, en griego. A los judíos les presentaba el evangelio demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. A los gentiles les hablaba de un juicio venidero y del Creador y de que había enviado a su Hijo para salvarnos de nuestra ignorancia y de nuestros pecados y que un día todos los hombres daremos cuentas delante del Señor. Con los judíos, Él de alguna manera les presentaba sus credenciales y les decía: yo también serví con limpia conciencia al Dios de nuestros ancestros, de nuestros padres. A los gentiles, el apóstol Pablo les decía: yo también soy ciudadano romano y sabía reclamar sus derechos. Es más, en su astucia para poder llegar a cumplir el plan de Dios, apeló a César. Solo los ciudadanos romanos podían pedir un juicio delante de la autoridad máxima, que era el César. Y como en el llamado, en la visión de Dios con Ananías, le dijo el Señor a Ananías: instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, mi palabra, a los judíos, a los gentiles y a los reyes de la tierra, a los gobernantes de la tierra. Pablo, cuando se vio en Jerusalén apresado, apeló a César y de esta forma, en su recorrido hasta llegar a Roma, pudo testificar a diferentes autoridades, a diferentes magistrados, porque él era ciudadano romano. También en una ocasión, sin haberle hecho juicio, le apresaron con garfios, le ataron con unas cadenas dolorosísimas. Y cuando estaba allí, Pablo dijo: soy ciudadano romano. Inmediatamente se aterraron y tuvo que llegar el centurión diciendo: pero yo compré la ciudadanía por una alta cantidad de dinero. ¿Cómo es que tú, si tú te ves como un judío, cómo es que tú eres ciudadano romano? Y Pablo dice: yo soy ciudadano por nacimiento. Lo que quiero que vean es que Pablo sabía hacer un buen uso de su ciudadanía. Es decir, Pablo sabía que tenía que conectar con sus contemporáneos, tenía que llegar a los hombres de su generación. No podía ser un bicho raro que aparecía por ahí como venido de Marte, sino que él sabía hablarles en su idioma, él sabía de alguna manera cómo conducirse en este tiempo presente. Él era un ciudadano de allí, de aquellas tierras del Asia o ahora del Imperio Romano. Él sabía conducirse y era un ciudadano que incluso a veces cuando tenía que predicar el Evangelio echaba mano de una poesía, echaba mano de una referencia de la cultura de aquel tiempo, les traía a memoria algunos de los dichos de sus filósofos. Es decir, siempre intentaba llegar con algo de aquel tiempo para alcanzar, para conectar, para crear vínculos y así rescatar a los pecadores y poderlos llevar a Cristo. Pero Pablo lo podía hacer sin perder su esencia, porque para él lo más importante, y lo tenía claro, clarísimo, como lo tenemos que tener nosotros, es que él, más que ciudadano judío, más que ciudadano romano, era un ciudadano del reino de los cielos. Es decir, él podía hacer buen uso de su ciudadanía terrenal, porque tenía clara que su ciudadanía eterna y su patria verdadera era la del reino de los cielos, la que está por venir.
Entonces, por eso Pablo no se convertía a los hombres se convertían a él. Nunca subordinó el reino a la cultura de ese tiempo. Nunca claudicó por ser un ciudadano judío, por las costumbres de Israel o por ser un hombre de aquel tiempo romano. Nunca se dejó llevar por la corriente ni claudicó en cuanto a principios del reino de Dios, porque su corazón estaba bien alto. Él tenía clara su identidad. Él tenía clara su identidad, pero también sabía hacer un buen uso de su identidad como hombre del tiempo. Esto no es pecado. Jesús es el Hijo de Dios, pero es el Hijo del hombre. Dios demuestra su amor en que se hizo hombre, se acercó al grado máximo. Jesús se encarna y se hace un hombre como nosotros, con las mismas debilidades, nace como un bebé, camina entre nosotros, fue tentado en todo, mas sin pecado, para podernos comprender, para podernos acercar el reino de los cielos, acercárnoslo a nosotros. Él sabe lo que es sudar trabajando, Él sabe lo que es ser incomprendido, Él sabe lo que es ser hermano mayor y tener responsabilidades, Él sabe lo que es ser un hijo de la ley, criarse en un humilde pueblo de Nazaret, ser un anónimo y un desconocido, vivir según las costumbres de los judíos. Él podía estar con los hombres de aquel tiempo y les hablaba en parábolas que podían comprender, que eran de la cultura de aquel tiempo. Sin embargo, Él nunca vino a presentar la religión judía o a hablar de otra manera de ser un hombre aquí en la tierra y un ciudadano del mundo, ni ninguna cosa rara, ninguna filosofía, ninguna política rara, sino que Él vino a hacer de nosotros hombres del cielo, mujeres del reino de Dios. Él vino a traer la ciudadanía eterna. La identidad que perdió el primer Adán, la identidad de que somos hijos e hijas de Dios. Pero Él usaba su ciudadanía terrenal subordinada, sometida a su identidad espiritual. ¿Amén? Imagínate que Jesús hubiese venido. Dios es eterno, con vaqueros, móvil, ¿verdad? Que hubiese aparecido allí a los hombres de aquel tiempo con un aspecto del siglo XXI. Directamente lo hubiesen tachado de un loco, ¿no? De alguien que trae una cosa rara, ¿no? Quizás lo hubiesen metido en un manicomio, como intentaron meterlo en un manicomio. Él nace. No tenía apariencia, no tenía atractivo para que lo deciéramos. Parecía uno más, pero Él sabía quién era, el Hijo de Dios. Así también nosotros. Somos gente normal y corriente. No desentonamos. Somos gente que trabaja, que nos criamos, que estudiamos, que nos movemos en medio de este mundo. Pero podemos impactar a nuestra generación, a nuestros contemporáneos, a las personas que nos rodean, hablarles en su mismo vocabulario, hablarles del amor de Dios, si tenemos bien clara cuál es nuestra identidad y a qué Dios nosotros representamos. ¿Me estás siguiendo? Quiero que hagas algo. Quiero que busques tu DNI, pasaporte, tarjeta identificativa. Sirve el carnet de conducir. Vamos rápido, búscala. Búscala. Paco, ¿no la has traído? La tienes en el coche, no puedes ir indocumentado. Y si tenemos dudas de quién eres tú, te paramos, vale, demuestra que tú eres Paco. Hermana, proteja su fecha de nacimiento, que nadie vea qué edad tiene. Ponga el dedo allí. Muy bien. ¿Ya lo tenéis? A ver, quiero que lo mostréis. Yo no lo tengo, quiero que lo mostréis. Muy bien, ¿eh? Estupendo. ¿Qué dice ahí? Dice tu nombre, tu padre, tu madre, o ya nos pone eso. Sí se pone, ¿no? En la parte de atrás. Hijo de... ¿Sí o no? Hijo de fulano y de mengano. ¿Dónde naciste? ¿O dónde estás empadronado?
¿Dónde naciste? Vamos a ver aquí, el pastor Tony Martínez. Martínez Fernando Antonio. Fernández Antonio. Sexo masculino. Aleluya. Él tiene clara su identidad. Nacionalidad, Made in Spain. Fecha de nacimiento, 20 del 11 del 74. Ok. Y aquí, hija de Antonio y de Dolores. Sí que lo pone, ¿eh? Lugar de nacimiento, Águilas. ¿Algún defecto tenía que tener? No, es broma. Eso es. Aquí el domicilio, efectivamente. Su DNI. Le para la policía y aquí está su identidad. Ahora, ¿puede hacer algo conmigo? ¿Puede levantar su Biblia conmigo y decir, aquí está mi identidad? Aquí está tu DNI. Aquí está tu ADN. Aquí está tu identidad verdadera y eterna. Sí, aquí dice quién es tu padre y tu madre. Aquí dice dónde naciste, en Cristo. Aquí dice los años que tienes, eterno. Aquí dice dónde tú vas a vivir por siempre, con Cristo. Aquí está tu eterna identidad, tu verdadera identidad. Amén. Claro. Aleluya. Miren cómo Jesús se encontró en el libro. Esto era muy importante. Para Jesús era, yo diría que la base de todo lo demás. Porque aún José y María, yo no creo que José y María eran capaces de transmitirle a Jesús todo lo que era, porque ni ellos mismos lo tenían claro. Dice que no entendían muchas de estas cosas y las guardaban en el corazón. A lo mejor le podían transmitir lo que había dicho el ángel, lo que había profetizado Simón, en fin. Pero muchas cosas estaban nubladas a su entendimiento. Sin embargo, Jesús, libre del pecado, en una relación con el Padre, va creciendo y descubre su identidad. Y él, ya con 12 añitos, se queda en el templo y cuando le encuentra dice, pero hijo, ¿qué hacías aquí? En los negocios de mi padre me conviene estar. Y no entendían. ¿Cómo que en los negocios de mi padre? Ya tú lo ves de niño, con 12 años, que él tenía muy claro a qué había venido a este mundo, a los negocios de su padre. Y de quién él era hijo. Y él se encuentra en las profecías, todo lo que se profetizó del Mesías, todo lo que se profetizó del Cristo, del descendiente de David, cuando él estudió, porque él dominaba la palabra y conocía la palabra, él no solamente era el verbo encarnado, pero él creció en la palabra, leyéndola, estudiándola, alimentándose de ella. Entonces él, todas esas profecías las hacía suyas porque él era el cumplimiento de todo eso. El Espíritu Santo le daba testimonio. Cuando haya un día de estos dudas de tu identidad, que quieran saber quién es tu padre verdadero, que has sido parte de un accidente y estás tan desperdigado que no saben bien quién eres tú, no quedan ni dos muelas juntas. Nada de esto te va a pasar, pero usa la imaginación. Hacen una prueba, esto lo sabemos ahora que hay tantas series de CSI y todo eso, ¿eh? Hacen una prueba con tu ADN, ¿sí o no? ¿Ustedes saben que esto es maravilloso? Desde el momento, miren ustedes, desde el momento en el que el espermatozoide fecunda el óvulo que ahora se convierte en un cigoto, se cierra herméticamente para que no entren más espermatozoides. O sea, cuando un espermatozoide entra, de repente hay una protección para que ya haya una definición de esa vida. Entra el espermatozoide, fecunda el óvulo, se convierte en un cigoto y dicen los expertos que en ese cigoto, que ni siquiera todavía es embrión,
Todavía no se ha ido para el útero para comenzar a desarrollarse con todas las fases del crecimiento de un ser humano. En ese cigoto ya está todo el ADN de la persona, el mismo ADN que va a tener luego en su vida adulta. Genéticamente hablando, la identidad desde el primer momento de la concepción está definida. Si alguna vez tú tienes dudas de tu genética y de tu ADN espiritual, hay algo que nos ha dejado el Padre tan maravilloso como su misma presencia dentro de nosotros. Se llama el Espíritu Santo, que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! El Espíritu Santo te da testimonio. Es Dios mismo. Abba, Padre. Canal 2. Y Angelillo, ay, gracias. Viviendo en ti, la tercera persona de la Trinidad, viviendo en cada uno de nosotros, y que nos da el testimonio de que somos hijos de Dios, de que tenemos el ADN de Cristo, tenemos la genética del cielo, somos nacidos de Dios, templo del Espíritu Santo. O sea, cuando el Señor te hace nacer de nuevo, hermano, no hay dudas de tu identidad, porque pone dentro de ti el Espíritu Santo para que nunca se te olvide quién es tu Padre y a dónde perteneces y quién eres tú en Él. Cuando viene el temor, cuando viene la duda, ahí aparece la voz del Espíritu, el testimonio del Espíritu que te dice: tú eres mi hijo, yo morí por ti, yo te amo, tú eres mi siervo, tú eres mi sierva, yo estoy contigo todos los días, yo vivo en ti. Ay, Señor, gloria a Dios. No importa lo que te diga el mundo y lo que te diga el diablo, tú puedes tener clara tu identidad. E igual que Cristo, hermano, te tienes que encontrar en el libro. Por eso es tan importante que conozcas quién eres en Cristo, qué tienes en Cristo, qué puedes en Cristo, a qué te ha llamado Dios. E incluso te voy a decir algo, hay muchas profecías de aquí que el Espíritu Santo las va a tomar para ti, las va a aplicar a tu vida, que de repente las vas a leer y el Señor te va a decir: eso es lo que quiero que hagas, que seas luz a las naciones, eso es lo que quiero que hagas, que restaures vida, eso es lo que quiero que hagas, que seas mi sacerdote. Eso que se escribió para otro, pero te lo aplico a ti también. ¿Verdad que hay palabras que son tuyas? ¿Verdad que hay salmos que tienen tu apellido? Que tú te ves allí y dices: ay. Y cuando en un momento dado te viene confusión, te vas a tu DNI y recuerdas quién eres, de dónde vienes y para qué estás aquí en la tierra. Den un aplauso al Señor, aleluya. Amén. Sí, Señor. Filipenses capítulo 3. Para todos los que habéis pasado adelante y habéis entregado vuestra vida a Cristo, os habéis reconciliado con el Señor, mirad qué palabra. Filipenses 3:18. Os doy tiempo de que lo encontréis. Filipenses 3:18. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. ¿En qué piensan, hermanos? ¿Por qué? Porque son terrenales. Versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cuándo están esperando el regreso de Cristo?
mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transfigurará, o en esta otra versión, transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación, conformándolo al cuerpo de la gloria suya, en virtud del poder que tiene también para someter a sí mismo todas las cosas. ¿Dónde está? Estas son palabras de Pablo, él lo tenía muy claro. Hermano, ¿dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos, de donde esperamos un Salvador. Que cuando Él venga, transformará este cuerpo. Aquí está con el pie roto, en estado de humillación. Digan amén los arrugados. Los arrugados. Digan amén los engordados. Y los calvitos también. Es un cuerpo de humillación, débil. Pero, hermanos, para nuestra vida eternal, para nuestra ciudadanía con Cristo por siempre, se nos va a dar un cuerpo nuevo que no se oxida, que no se deteriora, que no se desgasta, semejante al cuerpo de su gloria. ¡Aleluya! Esto es maravilloso. Dile al cuerpo tuyo, te queda poco tiempo en comparación con la eternidad, ¿no es cierto? Este es un vestido, hermano, que pronto te lo vas a quitar y te vas a vestir con la gloria de Dios. ¡Gloria a Dios! Yo estaba esta semana en el funeral de Cándida, la mamá de la pastora María Eugenia, una sierva de Dios. Mujer sencilla, de paz, de amor. Estaba allí con su fotito junto al ataúd, su fotito de cuando ella, pues, ¿cómo la recordamos? Cuando ella estaba bien de salud, pero ya mayor. Pero yo cerraba los ojos y me la podía imaginar en el cielo ya, con una edad de unos 20 y tantos, 30 años. Y por ahí me la podía imaginar alabando al Señor por ahí cerca de nuestro pastor Fernando. Allí no va a estar con canas. Allí no va a estar, vamos a alabar al Señor. No, yo me los podía imaginar hermosos, maduros, como gente en la plenitud de su fuerza, con un cuerpo en semejanza al cuerpo que tenía Cristo cuando Cristo resucitó. Algo tan grande, hermano. Y dice que hay gente que solo piensa en el estómago, en la comida, en su gloria es las cosas vergonzosas. Solo piensan en lo terrenal porque son terrenales, porque su ciudadanía está solamente aquí en la tierra. Nosotros no es que no pensemos en las cosas de esta vida, pero lo vemos todo con un pensamiento celestial. ¿No es cierto? Lo vemos todo con una perspectiva diferente porque sabemos dónde está nuestra ciudadanía. Y para terminar, que es muy tarde, vamos a Hebreos capítulo 11. La semana que viene seguimos hablando de identidad. ¿Les parece bien? Hebreos capítulo 11, versículo 9. Este era el pensamiento de Pablo, hermanos, y de todos los hombres y mujeres de fe. Hebreos 11, 9. Dice: de Abraham por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 13. Todos estos murieron en fe sin haber recibido la promesa, pero habiéndolas visto y saludado, dice, saludándolo en la Reina Valera, en esta versión dice, habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria
propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Hermanos, somos peregrinos, somos extranjeros. Aleluya. Así que en el reino ya no hay diferencia entre españoles y extranjeros. O para los españoles que nos están viendo en otros lugares y que a lo mejor ellos son los extranjeros en Alemania o en Inglaterra o en Estados Unidos. O personas que nos están viendo y se sienten extranjeros. No, todos somos extranjeros. Dile al que está a tu lado, tienes cara de extranjero. Dile, eres extraterrestre. Sí, eres extraterrestre, Adalberto. No creen en los extraterrestres, solo tienen que vernos. No somos de la tierra, somos extraterrestres, hermano. Claro, somos extranjeros en esta tierra. Ya nuestra patria, desde que hemos descubierto nuestra identidad, desde que hemos descubierto quién es nuestro Padre, sabemos que papá nos tiene preparada una ciudad, una nueva tierra, un nuevo mundo, un nuevo cielo, una nueva vida con Él. Una vez un hombre en una ciudad estaba asombrado porque todo el mundo le hablaba. Él estaba de turismo y todo el mundo le hablaba de un sabio, el sabio fulano, el sabio alabando la sabiduría del hombre y los consejos que le había dado. Y dijo, yo quiero conocer a este sabio. Le dijeron dónde era la dirección, el hombre recibía a todos y se quedó asombrado porque a pesar de ser tan influyente, este sabio vivía en una casa humilde. Solamente tenía 3 muebles, una cama, una mesa, una silla. Entonces el hombre, este visitante, le dice al sabio, están hablando de verdad que se da cuenta de la sabiduría del hombre. Y hay un momento que se atreve a preguntarle, oiga, ¿y usted, siendo un hombre bien colocado, siendo un hombre admirado por todos, cómo puede ser que viva aquí y que solamente tenga como patrimonio una cama, una mesa y una silla? Y el sabio lo mira extrañado y le dice, ¿y tú por qué no tienes muebles? Y el hombre dice, yo estoy de paso. Y le dice el sabio, ¿y yo también? Yo estoy de paso, no necesito más de lo que necesito. Qué mentira cuando nos hacen necesitar tantas cosas, ¿verdad? Estamos de paso, somos peregrinos. Nuestras raíces no pueden estar aquí, sino allá. Somos extranjeros. Vamos a volverlo a leer. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por nuestra identidad. Gracias, Señor, por estar en el mundo, pero no ser del mundo. Por ser como los demás, pero totalmente diferentes. Gracias, Señor, por habernos dado el testimonio de que somos hijos de Dios y que tú nos estás preparando una ciudad. Anhelamos la patria verdadera hacia la que nos estamos dirigiendo. Y mientras que estemos en los días de nuestro peregrinar, ayúdanos, Señor, a hacer tu obra como Pablo, Silas y la compañía la hicieron en Macedonia. Queremos ayudar a otros hombres a encontrar su verdadera identidad. Porque todos, Señor, podemos volver al Padre, al Creador, y podemos tener vida eterna. En tu casa hay muchas moradas.
En tu casa hay lugar para todos los hombres. Ayúdanos, Señor. Llénanos y úngenos con tu Espíritu. Y sobre la base de nuestra seguridad de quién somos en Cristo, que podamos rescatar a otros. Que podamos llevar a muchos al conocimiento de Cristo, predicándoles tu verdad. Gracias por este día tan maravilloso. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Gracias por hablar a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dele aplauso. Amén.